Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Seguimos trabajando con bebidas alcohólicas adulteradas. En videos anteriores estuvimos trabajando con la intoxicación por metanol y refiriéndonos especialmente a bebidas alcohólicas adulteradas, donde estuvimos hablando de la oxidación tanto del metanol como la del etanol y hablamos de algunas diferencias. También estuvimos trabajando en un video de cómo identificar metanol, etanol y alcohol isopropílico, dado que hay un descontrol en la venta o comercialización de estos alcoholes, dado que se están utilizando para la fabricación de alcohol en gel, mientras que muchos sabemos que el único o el más efectivo sería alcohol etílico, porque es mucho más tópico en comparación, por ejemplo, con el alcohol isopropílico, que es mucho más agresivo y por eso lo utilizamos más para limpiar superficies. Pero no quiere decir que no lo estemos utilizando para la fabricación de alcohol en gel. El metanol, por ser el más tóxico de esos tres, no se puede utilizar para esos fines y se utiliza como disolvente de pinturas, resinas, adhesivos y otros más, pero también como anticongelante. También se usa como desnaturalizador del alcohol etílico, y eso es para hacerlo tóxico y no consumible por la población. Este mismo alcohol se está utilizando para adulterar bebidas alcohólicas hechas a base de alcohol etílico. Cuando el metanol le entra al organismo, ya sea acompañado de alcohol etílico en una bebida alcohólica o no, este es rápidamente absorbido y distribuido, mezclado con el agua del cuerpo en todas las partes del organismo. Cuando este es metabolizado por dos enzimas que vamos a mencionar más adelante, se generan dos sustancias. Entre ellas tenemos formol y ácido fórmico, que son la base de los problemas que genera una intoxicación por metanol. Quiere decir que el metanol como tal no es tan tóxico como los productos que se derivan de su oxidación. El problema radica en esos productos que se generan por la oxidación en el hígado a través de dos enzimas, que son la enzima alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa, que la vamos a ver más adelante. La vida útil del metanol cuando ingresa al organismo es de aproximadamente 2 a 24 horas. Porque en ese tiempo es que él se transforma o se oxida hasta formol y ácido fórmico. Este tiempo va a depender también de la gran concentración que esté en el cuerpo de metanol. Es importante saber también que de un 2 a un 5% de este metanol que ingresa al organismo es excretado sin sufrir ningún cambio por la orina, y menos de un 11% de este metanol que entró es liberado por los pulmones. Se estima que ya ha pasado los 10 mililitros de ingesta de metanol, ya empezamos a sufrir cambios severos en el organismo, pero entre 20 y 150 mililitros ya el efecto es irreversible, por lo que estamos ante una intoxicación por metanol que podría llevar hasta la muerte. Cuando el metanol ingresa al organismo, tenemos un tiempo o un periodo, que en este caso le llamamos tiempo de latencia o periodo de latencia. En este periodo es cuando se presenta la cefalia precoz o dolor de cabeza antes del tiempo, y es de tipo pulsante. También en este mismo periodo se presentan náuseas, vómitos, embriaguez, gastritis, por lo que algunos de estos síntomas que hemos mencionado son muy similares a una embriaguez o borrachera por alcohol etílico no adulterado. Por lo que esa es una de las razones por la cual muchas personas no se dan cuenta que están intoxicadas por metanol, porque los primeros síntomas son parecidos a los del etanol, a una embriaguez normal. Entonces, ahí es donde está el problema. Le estamos dando larga al asunto y este metanol se está convirtiendo en formol y ácido fórmico, que es el principal causante de todos los problemas que tenemos
por ser intoxicado por metanol. Este proceso se hace mucho más largo cuando la persona toma mucho alcohol etílico o bebida alcohólica no adulterada, ya que el alcohol etílico sustituye o toma el lugar del metílico, saturando las enzimas que dan lugar a formol y ácido fórmico, por lo que entonces el tiempo de generación de ese ácido fórmico dura mucho más, y gran parte de ese metanol que ha ingresado al organismo es secretado por la orina y también por los pulmones. En este periodo de tiempo tampoco se visualiza la acidosis metabólica, sino en el otro periodo de tiempo después de la latencia. Pasado el tiempo de latencia es donde empieza a aparecer la acidosis metabólica severa, acompañada de algunos desórdenes visuales, persistencia en el dolor de cabeza, dolor abdominal, y también la persona puede incurrir a un coma, incluso a la muerte, dependiendo la cantidad de metanol que haya ingerido. Ya habíamos comentado que el metanol, cuando ingresa al organismo, es transportado rápidamente, mezclado con el agua, a diferentes partes del cuerpo. Por eso es que cuando se realizan estudios de laboratorio se puede encontrar metanol tanto en la orina como en la sangre, lo cual también genera una baja en el ion bicarbonato, que es una sustancia amortiguadora que tenemos en el organismo para mantener equilibrado el pH. Por ejemplo, el pH de la sangre tiene que mantenerse en un rango estimado aproximadamente entre 7.2 y 7.3 aproximadamente. Si el pH baja, ya empezamos a sufrir o a tener problemas en el organismo, dado que ese pH no puede ni bajar ni subir, tiene que mantenerse ahí, por lo que tenemos sustancias que amortiguan ese pH. Tenemos el ion bicarbonato y también tenemos la hemoglobina, que es una enzima, una proteína que amortigua o mantiene ese pH en ese rango. En un video anterior ya habíamos hablado de bebidas alcohólicas no adulteradas, o sea, que están hechas de alcohol etílico, y las adulteradas que aparte del etílico le agregamos, por ejemplo, metílico, ya la estamos adulterando. Entonces aquí tenemos los dos procesos de oxidación en el hígado de los dos alcoholes. Por ejemplo, tenemos el alcohol etílico en una bebida alcohólica no adulterada. Este alcohol etílico es oxidado por esta enzima, la que le vamos a llamar ADH. Es oxidado hasta la generación de acetaldehído. Luego es oxidado hasta la generación de ácido acético, donde no se complica con el etílico, siempre y cuando no incurramos a la sobreingesta de alcohol etílico. Es que este ácido acético es llevado a un ciclo metabólico llamado ciclo de Krebs, donde es transformado en acetilcoenzima A, que da lugar a la generación o síntesis de ácidos grasos, que da lugar a la generación de triglicéridos o grasas en el cuerpo. O sea que pasa a un ciclo metabólico donde a partir de ese ciclo se genera combustible o energía en almacenamiento para ser usada por el cuerpo. Ahora, ¿dónde está la diferencia con Tenemos el metílico. El metílico, cuando entra al organismo, es oxidado primeramente por la misma enzima hasta formaldehído. El formaldehído luego es oxidado hasta ácido fórmico, que es el principal problema de la intoxicación. Ya habíamos comentado que el alcohol metílico como tal no es tan tóxico como el ácido fórmico que se genera a través de su oxidación. Ahora, el objetivo principal en el tratamiento de una intoxicación por metanol es evitar que se genere el ácido fórmico, porque este es el que origina todos los males. Ya habíamos comentado también que parte de este alcohol metílico se distribuye tanto por la orina, o sea, se va por la orina y también por los pulmones. Entonces, una parte de que no se va
por esas partes del cuerpo, es llevado al hígado donde se oxida. Entonces, el problema no se para también aquí en el ácido fórmico. El ácido fórmico es transformado en una molécula que le llamamos ion formiato, que es el que genera la ceguera. Ya habíamos visto o hemos visto en la televisión que la mayoría de las personas que son intoxicadas por metanol quedan ciegos. Y eso es porque el ion formiato ataca el nervio óptico, dejando a la persona, en la mayoría de los casos, ciega de forma permanente. Entonces vamos a comentar sobre algunos antídotos o tratamientos que se utilizan para evitar la generación del ácido fórmico. El primero es el etílico. Se podría decir que se puede aplicar o dosificar alcohol etílico al paciente, ya sea alcohol etílico al 96% o alcohol etílico al 40%. Entonces, ese del 40% lo podríamos relacionar con alguna bebida fuerte como el ron, el vodka también, que son bebidas alcohólicas que van en un rango de alcohol de 40 a 50%. O sea, se pueden aplicar en caso de que se utilice en caso de que se utilice de forma oral. ¿Qué pasa con el alcohol etílico? Que cuando este ingresa, satura a estas dos enzimas y evita que estas enzimas actúen sobre el alcohol metílico, por lo que va a evitar que se genere el ácido fórmico. Por lo que entonces ese alcohol metílico se va a ir por la orina y los pulmones. O sea, no estamos diciendo que no vamos a generar un daño, pero el daño permanente se genera aquí en el hígado cuando se forma el ácido fórmico. Y el objetivo es que no se forme el ácido fórmico y por consiguiente que tampoco se forme el ion formiato que da lugar a la ceguera. Entonces, esa es la función del alcohol etílico cuando se dosifica para tratar intoxicación por metanol. Saturar esas dos enzimas para que éstas no actúen sobre el alcohol metílico. Otro medicamento que también es administrado en la intoxicación por metanol o bebida adulterada con metanol es el fomepizol. El fomepizol, la función que tiene es inhibir el proceso o inhibir la acción de estas dos enzimas. Por lo que si la inhibo, voy a evitar que el alcohol metílico se oxide hasta ácido fórmico, por lo que entonces va a ser excretado por la orina principalmente. Esa es la función del fomepizol, que no se obtiene tan fácilmente, sino que es un medicamento que no está disponible en todas las farmacias, sino que es un medicamento, diríamos, que debe ser importado. Otro que podemos mencionar es el ácido fólico. Ahora, el ácido fólico, ¿dónde se enfoca? No se enfoca en inhibir esas dos enzimas. Ella permite que se genere el ácido fórmico, pero el ácido fórmico lo descompone en dióxido de carbono y agua. Por lo que ese dióxido de carbono no va a generar tanto daño como lo genera el ácido fórmico. Porque ya habíamos comentado que el objetivo principal es que no se forme el ácido fórmico. Entonces, el ácido fólico se enfoca en el ácido fórmico, acelerando su proceso de oxidación, porque el ácido fórmico es un ácido muy reactivo y se puede oxidar hasta dióxido de carbono y agua. Todos estos antídotos, para ser aplicados, debe ser tomado en cuenta el peso del paciente que ha sido intoxicado, dado que la forma de administración va a depender de los kilos que tenga como masa la persona que ha sido intoxicada. Entonces el problema está en que para que un médico pueda administrar la cantidad o dosis de ese antídoto, ya sea utilizando alcohol etílico, fomepizol, ácido fólico u otro que aparezca, es que debe primero hacer un diagnóstico
determinar la cantidad de alcohol metílico y también de formaldehído que está presente tanto en la orina como en la sangre, para luego empezar a administrar el tratamiento que vaya a ser aplicado. Entonces, mientras va pasando el tiempo, el problema se va agravando, dado que se va generando el ácido fórmico y por consiguiente el ion formiato, que da lugar a la ceguera. Ya vimos por qué se generan los efectos tan negativos y tóxicos en el organismo luego de ingerir bebida adulterada con metanol, y eso se debe a las sustancias que este genera después de que se oxida. Por lo que los antídotos que son utilizados es con miras a evitar que se genere el ácido fórmico, ya sea acelerando su proceso de oxidación a dióxido de carbono y agua, o evitando que este se forme. O sea, que sería utilizando etanol o fomepizol. Y puede darse el caso de que muchas bebidas que están apareciendo adulteradas hayan sido fabricadas en la casa utilizando alcohol etílico desnaturalizado con metanol. Dado que el alcohol metílico, como habíamos comentado, se utiliza para desnaturalizar el etanol y poder ser comercializado. Pero eso lo hacemos es para evitar su ingesta o su consumo como bebida alcohólica. Espero que esta información te haya sido muy útil y no olvides compartirla en tus redes sociales para que muchas personas más se orienten o tengan una idea general de por qué el metanol, cuando llega al organismo, es causante de tantos problemas que estamos viendo.